el libro, el guile, y leerlo con un poco más de calma? Sí, profe. Sí, ¿Sí? había unos capítulos de Espacio acá y cómo se llenaba y todo eso. En cuanto al llenado, súper. Ya. Lo que vamos a revisar hoy día son un poco de todo lo que va enfocado a protocolos de resonancia magnética. Ya vimos las ponderaciones, vimos el tema de los posicionamientos. Un segundo. Vamos a ver. Ya, protocolos de cabeza no hemos visto ninguno. Voy a compartir pantalla. Ya, chicos, usted me dice si logra ver la pantalla compartida. Sí, profe. Sí se ve. Bueno, lo que vamos a revisar va a ser relacionado a protocolos de cabeza y cuello, de cabeza y tanto de cerebro, como fosa posterior, órbitas. ¿Se acuerdan cómo era el posicionamiento del paciente dentro del equipo? Chicos, ¿cómo estaba acostado el paciente en el resonador? Era con la cabeza hacia el gantry en una antena donde se ponía la cabeza. Estaba en decúbito supino. Dijo. Y entraba cabeza primero, ¿cierto? Sí. Exactamente. Esto que envuelve la cabeza se llama bobina, ¿ya? Esa bobina es la que va a recepcionar la información emitida desde el paciente. Lo que nosotros hacemos desde el equipo propiamente tal, a través de la antena emisora, que son la que emite los pulsos de radiofrecuencia, es estimular todos los protones de hidrógeno que están contenidos en el interior de esta bobina. Entonces nosotros vamos a tener una mejor calidad de imagen cuando adquirimos y recepcionamos la información con estas bobinas. En el caso de la de cerebro, tenemos una bobina que va enfocada a envolver toda la zona de la cabeza. Y con esa bobina nosotros podemos hacer protocolos de cabeza, de cerebro, de fosa posterior, angiografías vasculares de cerebro.
la parte de órbitas, senos paranasales, silla turca. Entonces hoy día me interesa que veamos toda esta planificación, secuencias que se utilizan, distintos espesores de corte, para que ya vayan viendo imágenes y protocolos de adquisición. Entonces, en la próxima clase, la idea es poder representar una plataforma como una de las plataformas de planificación de exámenes, en este caso el equipo de Philips, en la cual ustedes tengan la opción de generar, de entender cómo se planifica y cómo se angula en distintos planos, ¿ya? Por ende, lo que vamos a pasar hoy día va a ser solamente protocolos, una estructura un poco rígida al respecto, y lo que vamos a hacer la próxima clase, el próximo día jueves, y que ustedes logren planificar esto, ¿ya? Por ende, me interesa que la idea es que la próxima clase los que se conectan vía computador puedan conectarse a través disculpa, los que se conectan vía móvil puedan conectarse a través de un computador, porque yo les voy a dar un link de conectividad a un computador para que generemos esta interacción en la cual ustedes manipulen y angulen esto, ¿ya? El primer ejemplo se los doy yo, de cómo se trabaja, y el segundo ejemplo ustedes van haciendo las modificaciones correspondientes, ¿ya? Es algo súper simple, se trabaja sobre un software una que es para visualización de imágenes, y lo otro es que es para tomar estas imágenes y ver si que ustedes logran planificar o abarcar coberturas, ¿ya? Así que ahí para que se programen con tiempo. En cuanto al primer protocolo, va enfocado principalmente a cerebro, un protocolo estándar de cerebro, que acá en el Clínico Sur nosotros utilizamos 4 secuencias que son transversales, que son estas axiales T2, FLAIR, la FFE, que es la Gradineco, ponderante 2, y un STIR y un T1 y R con tiempo de T y medio. ¿Cuál de estas que les falta revisar y que lo que ustedes podrían ir adelantando con tiempo, más que nada como para saber de qué se trata? Es la difusión, la DWI. Esta difusión, a grandes rasgos chicos, va a permitir ver restricciones, si que hay infartos en etapa aguda, por ende una imagen que tiene un cierto grado dentro de las técnicas funcionales propiamente tal, en la cual se evalúa cómo está el flujo de las moléculas del agua de una posición, y cuando se mide en un segundo tiempo es ver cómo se comportan, si existen o no restricciones en el paso del agua a través del medio. Entonces, lo que representa estas secuencias son el grado de restricción que tiene el agua. Mientras mayor restricción, mayor va a ser la señal que entrega, para que se hagan una idea al respecto. Ese es como un protocolo sin contraste, la primera secuencia. En post-contraste, después de la inyección de gadolinio, que es el agente que vamos a utilizar en resonancia magnética, vamos a adquirir esta secuencia ponderante 1. Si bien en su minuto yo les mencioné lo que hacía el gadolinio sobre la ponderación T1, ¿se acuerdan? Lo que hacía el gadolinio con el tejido. ¿Alguien lo recuerda? Disminuía el tiempo. El tiempo de Relajación. el tiempo de relajación, exactamente. Por ende, los tejidos que tenían un T1 largo, al estar en contacto con el gadolinio, tenían un tiempo de T1 corto, ¿cierto? En cuanto a los parámetros, chicos, la matriz, el tiempo, el FOB, el espesor de corte y el gap y el número de cortes son estos 5 parámetros que son bien repetitivos en cuanto a la planificación de una secuencia, de un estudio. Por ende, cuando nosotros adquirimos
secuencias, en este caso, en un mismo plano, para un protocolo de cerebro, tanto el T2, el FLAIR, el gradiente, la difusión, estas 4 secuencias tienen que tener de regla el mismo espesor de corte. Por ende, ese espesor de corte tiene que ser ese espesor de corte, esa separación entre corte, que es el gap, ese número de corte tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque así el médico, cuando compara estas técnicas, estas ponderaciones, ve cómo se comportan los tejidos. Si una lesión se ve hiperintensa en T2 y después se ve hipointensa en T1 o hiperintensa en FLAIR, el médico tiene que saber que lo que está evaluando está pasando, el corte está pasando por el mismo lugar, por la misma angulación, por el mismo número de cortes que va a estar representando la lesión. Por eso es importante, y se repiten, chicos, en este caso el mismo FOB, ¿se fijan? Se repite el mismo espesor de corte, se repite el mismo gap y el mismo número de corte. Cuando nosotros tenemos la planificación de la secuencia STIR y la secuencia T1 y R, el STIR está en un plano coronal. Entonces, ese plano coronal, nosotros podemos planificar aumentar el número de cortes o disminuirlo según el grado de extensión que nosotros tengamos en base al tamaño de la estructura que estamos estudiando. Tenemos la secuencia IR que está en un plano sagital y a grandes rasgos manejamos un promedio de 25 cortes. Ahora, nosotros podemos hacer más corte, menos corte, como son 2 planos, los cuales tienen una sola secuencia, nosotros podemos ir manipulando eso. A diferencia, en el caso de los cortes transversales, que era el T2, el FLAIR, la difusión y el gradiente, nosotros tenemos que siempre mantener la misma cantidad de corte para estas 4 secuencias. Y cuando inyectamos contraste, el T1 axial también tiene que tener los mismos parámetros para comparar si los tejidos que se analizaron sin contraste tienen refuerzo de contraste. ¿Se fijan? Lo mismo ocurre en un plano sagital y en un plano coronal. Y las angulaciones, en el caso para planificar un corte transversal, nosotros podemos usar 3 referencias con respecto a un plano sagital, en el cual nosotros tenemos que tener en un plano sagital, en un corte sagital, tenemos que tener como referencia, por ejemplo, la angulación que tiene el cuerpo calloso, que es una de las referencias, la LOM, ¿se fijan? En el caso, tomar como conducto aditivo interno como punto medio, y la órbita. Y la otra es la línea de Chamberlain, que es el borde posterior del paladar duro con el borde posterior del agujero magno, ¿ya? Y se traza esa línea. Van a encontrar que en los distintos centros esta planificación va a ser muy dependiente según los radiólogos que estén. Por ende, si hay médicos que utilizan el cuerpo calloso como referencia, en ese sentido, van a hacer toda la resonancia de la misma forma. En cambio, hay otros radiólogos que toman estructuras óseas como referencia, ya que estas estructuras óseas perduran en el tiempo. O es más difícil que cambien. Me explico. Si hay un tumor supratentorial que cambia toda la morfología del cuerpo calloso, cuando el paciente venga a controles posteriores para ver cómo ha evolucionado, la planificación no va a ser la misma. Versus si planificamos con respecto a la línea de Chamberlain, en la cual va a ser una estructura rígida que tanto el cuerpo calloso como el occipital, la borde posterior del magno, vamos a poder repetir esos controles de forma consecutiva. Ahora, ¿qué puede ocurrir en un paciente joven que tiene alguna estructura ósea o tiene, por ejemplo, algún tratamiento en la cual le colocan, por ejemplo, los frenillos? Si bien colocan estas estructuras metálicas, generan una borrosidad considerable a nivel del cuerpo, del paladar duro, lo cual genera que no podamos considerar esta línea de Chamberlain y podemos tomar como alternativa el cuerpo calloso. Entonces, los médicos, los radiólogos, cuando van a informar, tienen que tener claro cómo se planificó el examen para poder
entender cómo se van a desproyectar estas estructuras anatómicas. El cuerpo, por ejemplo, los núcleos basales, el caudado no se va a ver de la misma forma en comparación si lo vemos con un corte transversal, siguiendo el eje de la línea de Chamberlain, perpendicular, paralelo al paladar duro, o en este caso, la LOM o el cuerpo calloso. Ahora, esa planificación, chicos, va a depender mucho, una, de los radiólogos que informan, lo otro es las condiciones del paciente. Y la otra planificación, que es sobre una imagen coronal, esta planificación es perpendicular al plano sagital medio de la imagen. ¿Se fijan? ¿Logran visualizarla? Chicos, la imagen coronal. Aló, aló. Sí, profe, sí se entiende. Aló, ahí sí. Me tuve que salir de compartir pantalla porque me pareció haber apretado el micrófono y así había así. Entonces, la anterior era la planificación de un corte transversal. La planificación de un corte coronal es paralelo al cuarto ventrículo. Por ende, nosotros tenemos aquí el cuarto ventrículo. Seguimos ese plano paralelo al eje del cuarto ventrículo. Y tenemos que nuestros 28 cortes, en algunos pacientes pueden llegar hasta la mitad del frontal, y nosotros aumentamos de esos 28 cortes a 32 cortes, como también esos 28 cortes pueden ser suficientes y mantenemos la adquisición de esa forma. Y esa es la planificación con respecto al plano sagital, a un corte sagital. Y en el corte transversal, la planificación de nuestro corte coronal puede ser perpendicular al plano sagital medio del cerebro o paralelo a los conductos auditivos internos. Los conductos auditivos internos están acá. Aquí está la cóclea, ¿se fijan? Ahí está la cóclea y conducto auditivo interno. Y tenemos que esta imagen es la representación de cómo se vería nuestra imagen coronal una vez que nosotros adquirimos la imagen. El corte sagital, nosotros planificamos, este es bastante simple, es paralelo al plano sagital medio y un corte coronal, y paralelo a un plano sagital medio en un corte transversal. Y la representación de la imagen de nuestra adquisición sagital. ¿Se fijan? Hay veces en las cuales estos 25 cortes quedan justo en el borde, ¿se fijan? Y ahí nosotros tenemos la opción de agregar el corte número 26, dos cortes más, uno a cada lado para tener la cobertura completa del cerebro. ¿Se fijan? Y así incluir todo el cráneo. Y aquí tenemos un recorrido completo de una imagen ponderante 2, en la cual se observan lesiones tanto
A nivel supratentorial se fija en esta imagen que está hipointensa y otra imagen que a nivel del cerebelo, que vemos esta lesión del cerebelo del lado derecho. ¿Logran ver la imagen? Las dos lesiones, chicos. Lo otro, tenemos la secuencia FLAIR, en la cual se ve toda esta imagen completa del parénquima cerebral, de la misma lesión que teníamos en la ponderación T2, en la parte del cerebelo, y en la parte supratentorial que vemos esta imagen que se ve hipointensa, y además vemos con mejor definición todo el edema cerebral, estas imágenes que están hiperintensas en FLAIR. ¿Se fijan? Ese edema vasogénico citotóxico producto de alguna lesión. Y lo que veíamos muy sutil en la secuencia T2 y en la ponderación FLAIR, que era hipointenso, lo vemos con mayor extensión acá en la secuencia gradiente por el grado de susceptibilidad magnética que tiene, en este caso, los depósitos de hemosiderina o los depósitos de calcio en esta zona. La secuencia de difusión, en este caso una imagen bastante abreviada para que la vean. En la secuencia de difusión vamos a ver principalmente parénquima cerebral y con muy baja definición toda la estructura ósea periférica. La secuencia T1 con saturación grasa, la grasa periférica y la que se encuentra contenida dentro del parénquima cerebral se ve, se sustrae, se resta esa señal, dejando información solamente del agua que está contenida en los tejidos. Y el gadolino que se ve hiperintenso. La secuencia FLAIR sagital, T1 sagital, con contraste, vemos el contraste aquí a nivel de los senos sagitales, seno recto, aquí la confluencia de los senos, sutilmente aquí vemos la sena galeno, ¿se fijan la vena galeno? Y en algunos puntos, por ejemplo aquí vemos la yugular, vemos acá también el seno sigmoideo, que da la vuelta, antes de llegar a la yugular. La hipófisis que está hiperintensa por el contraste que está recorriendo el cuerpo. Aquí tenemos la diferencia entre las tres secuencias, el T1, el FLAIR y el T2, donde el T1 líquido se ve hipointenso, en FLAIR también el líquido se ve hipointenso, pero los contrastes de tanto de la sustancia gris como sustancia blanca están invertidos. En la secuencia T2 el líquido se ve hiperintenso y la intensidad de la sustancia gris con la sustancia blanca, la sustancia gris tiene mayor intensidad en comparación a la sustancia blanca. En cuanto a un protocolo de epilepsia, vamos a encontrar, chicos, que en el protocolo de epilepsia tenemos nuestro protocolo estándar de cerebro que ya vimos con los espesores de corte, matrices, número de corte y el gap correspondiente que se mantiene estándar, pero se agregan dos secuencias más que son el FLAIR y el IR, que van enfocados principalmente a los temporales, ya, al hipocampo. Y la diferencia que tiene es que aquí trabajamos con una matriz, se fijan, de 512, un FOB de 250 por 200, ya es un FOB rectangular, un espesor de corte de 3 milímetros y una separación entre corte de 0, 24 cortes. ¿Cuál es la utilidad de estos 24 cortes de forma consecutiva? Es que no se pierde información un corte tras otro. La separación entre corte, el gap, lo que hace es que nosotros no obtengamos información de lo que está en ese espacio. Por ende, tenemos una primera planificación de un corte T2 que es paralelo al eje del hipocampo, que es esto que se encuentra acá, y podemos proyectar de mejor forma todo el caballito de mar. ¿Se fijan? Ahí está el hipocampo. Ahí está el derecho y acá está el izquierdo. Tenemos esta planificación perpendicular, que son las secuencias FLAIR y R, en la cual nosotros planificamos de forma perpendicular desde la cabeza del hipocampo hasta el término de la cola. ¿Se fijan? Y tenemos esta proyección en la cual nosotros vamos
a visualizar de mejor forma el pato del hipocampo. Ahí está la zona del pico, la cabeza y el pecho del pato. Tenemos estas imágenes reconstruidas, en la cual nosotros vamos a ver el recorrido y vamos a evaluar de mejor forma si existe o no alguna migración, una migración de sustancia gris hacia la sustancia blanca, en la cual nosotros tengamos que evaluar de mejor forma si existe o no algún grupo epileptógeno al respecto. La secuencia FLAIR, para ver si existe algún proceso de esclerosis mesial que esté generando aumento de intensidad a nivel de los hipocampos, alguna asimetría también de los hipocampos. Tenemos el protocolo de fosa posterior. Si se fijan, son ponderaciones en las cuales se vuelven a repetir tanto el T1 como el T2, y el T2 Drive, que es un T2 un poquito más pesado, en la cual la señal de los tejidos es, a diferencia del agua, es más baja. Y post contraste repetimos los T1 tanto coronal como sagital, transversal. Ahora, el protocolo de adquisición, sumamos un FLAIR panorámico, que es un FLAIR estándar, chicos, de cerebro, y después nos enfocamos principalmente a nivel de la fosa posterior con espesores de corte, que en este caso bajan a 2.5 a 3 milímetros con gap de fall. ¿Ya? También tenemos un protocolo corte en los cuales tenemos a nivel transversal como a nivel coronal, que mantienen el mismo espesor de corte. Por ejemplo, en coronal tenemos de 2.5 a 3 milímetros y con separación de corte de 0 a 0,3 milímetros. Esto va a depender mucho del tamaño del paciente. Si tiene una fosa posterior que sea bastante grande, nosotros trabajamos un espesor de corte de 3 milímetros como límite, o vamos viendo si es necesario aumentar o disminuir el número de cortes. Si viene solamente por síndrome vertiginoso, nosotros adquirimos solamente a nivel de los conductos auditivos, más que nada para descartar que no haya ninguna compresión neurovascular. Pero si viene por un proceso de estudio, un proceso tumoral a nivel de la fosa posterior, nosotros tenemos que tomar el cerebro completo, todo lo que es infratentorial, con todos los cortes. Tenemos adquisición y planificación de cortes que son, chicos, volúmenes, como el cóclea, en el cual nosotros en el cóclea tenemos 60 cortes con espesor de corte de 1 milímetro, abarcamos ese segmento con 60 cortes, pero si queremos tomar ese volumen completo de todo lo que está contenido a nivel infratentorial, tenemos que aumentar a 140 cortes, ¿se fijan? Versus, aquí está una adquisición volumétrica de drive, versus los espesores de corte, las adquisiciones 2D, que son estas secuencias ponderadas en T1 y en T2. El corte sagital lo enfocamos de forma paralela a los conductos auditivos para que las imágenes que se representan sean simétricos estos dos conductos auditivos, tanto derecho como izquierdo. Y perpendicular, en este caso paralelo al plano sagital medio, paralelo al eje del cuarto ventrículo. Estas bandas que se observan en la parte posterior son bandas de presaturación que las colocamos solamente para poder suprimir el flujo de la sangre y no se superponga ese artefacto de flujo sobre las adquisiciones. Tengan en cuenta que la sangre que va a ser estimulada puede aparecer acá en todo el recorrido y superponerse a las imágenes que vamos a estar viendo. Y eso va a generar algunos artefactos de flujo. En cuanto a la secuencia, en cuanto al protocolo de hipófisis, volvemos a tener esta secuencia FLAIR panorámica de todo el cerebro, pero esta vez nuestros cortes ya no van a ser ni transversal ni coronal, sino que va a ser coronal y sagital. Vamos a tener que esta secuencia se repite, tanto el T1 sagital como el T1 coronal, pero se agrega post contraste una secuencia dinámica. Y esta secuencia dinámica, chicos, lo que hace es que cuando nosotros inyectemos contraste, vamos adquiriendo de forma consecutiva en la misma posición el corte en tiempo cero, el corte en tiempo a los 25 segundos,
a los 50 segundos y de forma sucesiva vamos viendo cómo va llegando el contraste. Y la planificación, chicos, acá tratamos de trabajar con espesores de corte como máximo de 2.5. Tratamos de trabajar lo que bordea lo más bajo posible a 2 milímetros, ya que la hipófisis en sí tiene un tamaño de 8 milímetros. Por ende, nosotros tratamos de tener la mayor cantidad de cortes de la hipófisis. Si hacemos un espesor de corte de 6 milímetros o de 8 milímetros, vamos a ver la hipófisis en un corte. Si hacemos espesores de corte de 4 milímetros, la hipófisis la vamos a ver en dos cortes. ¿Se fijan? Por eso tratamos de tener el espesor de corte más fino para poder discriminar de mejor forma todos estos microadenomas en los cuales tienen una caracterización de sus bordes a espesores de corte de 2 milímetros. ¿Se fijan? Ahora, si fuera un macroadenoma, un tumor, créanme que con espesores de corte de cerebro, un cerebro estándar, ya se ve el macroadenoma. Pero cuando andamos pesquisando un microadenoma, tiene que ser espesores de corte de 2 milímetros. Frente a eso, tenemos que nuestros cortes van a ser un FOB bastante más pequeño, de 160, enfocado solamente en la región de la hipófisis. Y con 12 cortes. Y estos 12 cortes van enfocados principalmente a tomar desde la zona anterior de la hipófisis, en la cual no se vea nada del tejido glandular, hasta el término de los cuerpos mapilares para poder ver todo el recorrido también del esquema óptico y del tallo hipofisiario. En la parte, en los cortes coronales, la planificación, chicos, si se fijan, los espesores de corte y número de cortes son los mismos, pero ¿dónde cambia? En el dinámico. El dinámico son 5 cortes que están enfocados principalmente a la glándula. Por ende, este estudio dinámico va adquiriendo imágenes de forma consecutiva sobre el tejido glandular. Y aquí está la planificación del corte sagital, del corte coronal, disculpen, en una imagen sagital en la cual nuestro centro va a estar aquí a nivel de la neurohipófisis o la clinoide posterior, y nuestro cuerpo mamilar va a estar acá y nuestros primeros cortes van a estar acá. Por la parte superior de la glándula vamos a encontrar aquí al quiasma óptico y aquí vamos a ver el tallo hipofisial. Esta planificación es perpendicular al piso de la silla turca y perpendicular al eje del plano sagital medio en un corte transversal. Nuestro corte coronal, nuestro corte sagital, chicos, es bastante simple. Es plano sagital medio en un corte coronal y plano sagital medio en un corte transversal, tomando en consideración que no queden cortados aquí, chicos, el trayecto de las carótidas, ya que hay muchas ocasiones en las cuales se puede generar algún proceso expansivo tumoral que pueda extenderse hacia ese lugar. Y el FOB, tenemos este FOB que es bastante pequeño, en la cual nosotros definimos que era de 160 por 160. Y aquí tenemos nuestra planificación del corte dinámico, que está localizado solamente el tejido glandular de la hipófisis. ¿Cómo se llama lo que está en la parte anterior de la hipófisis? Bueno, aquí está el estudio dinámico. Tenemos nuestra primera fase sin contraste, nuestra segunda fase, que es la llegada del contraste. Después tiene una fase completa ahí la cual vemos la glándula, y una fase tardía que vemos la glándula ya impregnada por completo de contraste. Nosotros vamos definiendo el número de adquisiciones que nosotros vamos a ir tomando. Aquí tenemos nuestra imagen coronal de la glándula, ¿se fijan?
el aumento de volumen del lado izquierdo en comparación al lado derecho. Tenemos la carótida derecha en la parte superior. Aquí tenemos los nervios ópticos y la llegada al quiasma óptico, que está ahí. Y con post-contraste tenemos la glándula, en este caso con contraste, y el tumor que no capta contraste, ¿se fijan? Tiene una llegada de contraste más tardía. O, dependiendo del tipo de tumor, existe un lavado más rápido. La imagen en un corte sagital, vemos la imagen, en este caso la imagen tumoral, se fija en aumento de volumen, y después post contraste vemos con mejor definición aquí el tallo de la hipófisis, se fijan ahí, y el abombamiento de la glándula por el tumor que está en la adenohipófisis. Un corte coronal T2, vamos a ver aquí la zona glandular, el quiasma óptico, la hipófisis en esa zona. Vemos los cuerpos mamilares aquí atrás, en estas dos imágenes, derecha e izquierda. La resonancia de órbitas, vamos a encontrar que la resonancia de órbitas ya va enfocado principalmente sin ningún corte panorámico de cerebro, sino que solo órbitas, en la cual nosotros tenemos esta planificación, chicos, que tenemos un primer corte o tres cortes transversales, tanto el T2 o el T2 con saturación grasa o el STIR, tenemos el T1 y el T1 con saturación grasa. Tengan en cuenta que aquí aparecen estas ponderaciones ya de base con saturación grasa, ya que aparte del globo ocular propiamente tal, retroocular tenemos una gran concentración de tejido adiposo que le da soporte a la órbita para mantener esta posición, ¿ya? Por eso es importante tener secuencias con saturación grasa para ver cómo se comportan los tejidos, tanto pre y post contraste. Y tenemos esta misma secuencia que hicimos pre-contraste T1 con y sin saturación grasa, después la repetimos post-contraste. Aparece una secuencia que se llama aquí sagital T2 MS. Esta terminología MS hace referencia a multistack. ¿Y eso qué quiere decir? Que planificamos en una misma secuencia dos angulaciones, dos paquetes de adquisición, tanto para la órbita derecha como para la órbita izquierda. En cuanto a los espesores de corte, se fijan que son bastante finos, muy similar a los que utilizamos en la silla turca, de 2 a 2.5 milímetros. Y mantenemos esta temática para poder evaluar de mejor forma el recorrido y la integridad tanto de todas las estructuras macro de la órbita como la del nervio óptico, que son más finas, ¿ya? En nuestra planificación, el corte transversal es siguiente al eje del nervio óptico y paralelo a los dos puntos, en este caso a los dos nervios ópticos. Aquí tenemos el nervio óptico derecho y acá tenemos el nervio óptico izquierdo. Después tenemos nuestro eje perpendicular al nervio óptico para poder adquirir nuestro corte coronal. Y tomamos como referencia, puede ser aquí los cristalinos o el borde posterior de la órbita, más que nada para que ésta se vea simétrica en todo el trayecto de la órbita. Tratamos de adquirir estos 24 cortes hasta la parte posterior y el término del quiasma óptico. Aquí tenemos nuestra planificación de nuestra secuencia sagital multistack, en la cual tenemos nuestro primer stack enfocado a la órbita derecha, y después el segundo stack se angula siguiendo el eje del nervio óptico. Es paralelo al nervio óptico. Y en nuestra planificación transversal en este caso es plano sagital medio, un corte perpendicular siguiendo el eje. Y aquí proyectamos de mejor forma el globo ocular, el nervio óptico y la infiltración de alguna lesión tumoral a nivel del tejido adiposo, que genera que se desvirtúe esta órbita. Tenemos otra secuencia T1, en la cual vemos la grasa hiperintensa, el líquido mucoso de la órbita se ve hipointenso, nervio óptico hipointenso. Tenemos secuencia T2, órbita se ve hiperintensa, el líquido que está en su interior, y vemos en este caso la vaina del nervio óptico y el nervio óptico en su interior hipointenso. Aquí está un corte transversal de la órbita desde la parte
desde el piso de la órbita hasta el techo de la órbita, y vemos todo el recorrido existente. Una secuencia con ponderación con saturación grasa. En la interfase aire-tejido vemos esto, señal hiperintensa por una mala saturación del equipo. Pero después lo que les interesa ver es toda la grasa que está retrocular y que envuelve el nivel del nervio óptico, que se vea hipointenso, porque cuando inyectamos contraste queremos ver si existe o no alguna captación en este trayecto que pueda estar simulando que pueda estar dando indicio a una neuritis óptica. Aquí tenemos la resonancia, un corte coronal, vemos una pequeña asimetría de las dos globos oculares, se fijan, con la correcta posición ahí de los músculos, tanto el recto superior, el lateral, el inferior y el medio, ¿ya? Y el oblicuo sutilmente va por ahí. No se alcanza a distinguir ahí con gran detalle. Y tenemos nuestro protocolo de senos paranasales, que en este caso puede ser también utilizado como maxilofacial, en la cual, si bien el estudio de rutina para estudiar cavidades y maxilofaciales es el escáner, nosotros cuando llega alguna resonancia de senos paranasales, generalmente cuando ya hay un proceso tumoral, algún proceso infeccioso que necesita evaluar compromiso óseo, o alguna neuralgia, algo que ya se descartó que había un proceso central causante de esta neuralgia del trigémino, por ejemplo, y quieren descartar que no haya nada tumoral en alguna de las terminaciones nerviosas. La planificación, chicos, es muy similar al protocolo de órbitas, con la diferencia que este sagital es un sagital estricto para poder proyectar de mejor forma en este caso, el recorrido completo de los senos, tanto frontal, sagital, seno frontal, los etmoidales, el efenoidal y los maxilares. Entonces, el corte sagital permite evaluar alguna extensión o algún nivel hidroaéreo que se esté generando adentro. La planificación, chicos, es paralelo al paladar duro. Los últimos dos cortes que no se vea el seno frontal, y en los primeros cortes que no se vea el seno maxilar. ¿Logran ver alguna ocupación, chicos? ¿Aló? Bueno, aquí en el seno maxilar derecho se ve una imagen hiperintensa que hace referencia a una sinusopatía. Y aquí tenemos una imagen también, un nivel ahí, ocupación a nivel del maxilar izquierdo, que se corrobora aquí en el seno maxilar derecho. Aquí en la imagen transversal, ¿se fijan? El corte coronal se planifica perpendicular al paladar duro, tomando anterior en este caso hasta. Tenemos dos alternativas, depende cuando lo que quieran descartar. Si quieren ver algún recorrido de algún par craneal, algo, la idea es llegar hasta el puente. O si quieren evaluar alguna sinusopatía, vemos hasta el término del seno efenoidal. La planificación es paralelo, puede ser también al arco cigomático, al eje o perpendicular al plano sagital medio. Aquí tenemos una imagen, chicos, por ejemplo, una mucosidad, un proceso infeccioso que ocupa todo el seno frontal y parte de destrucción de las etmoidales. Y aquí tenemos la ocupación mucosa de esta zona con desviación sutil del tabique. Corte sagital. Vemos la extensión y el grado de captación, se fijan, del tejido infeccioso a nivel del etmoidal, del efenoidal, disculpe. Y aquí a nivel del etmoidal tenemos toda esa ocupación, que se pierde la correlación de las distintas celdillas que existen. Aquí tenemos destrucción, en este caso un proceso de destrucción ósea. Eso, chicos, me interesaba que viéramos esta clase para que la próxima clase enfocada principalmente a estas planificaciones de taller, ¿ya?